¿sí? Vamos a leer del versículo 30 en adelante. Jesús le respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que usted gaste de más, yo se lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Este relato es clarísimo y me impresiona la sencillez con que Jesús le respondió a este maestro de la ley. Le podría haber hablado, esto viene del griego, de la raíz, y no, le mostró un relato tan claro y a veces el Señor nos enseña de esa manera, no de una manera clara, pero también es muy profunda cuando lo analizamos. El primer punto que quiero tocar en este relato que acabamos de leer es que la necesidad está. Y esta es la primera verdad que tenemos que entender. La necesidad está. En ese momento la necesidad estaba, había un hombre medio muerto en el camino. Medio muerto significa que estaba mal, que estaba grave, y estaban pasando personas cerca de él. Uno de ellos era un sacerdote, un funcionario del templo de aquel entonces, pero dice que lo vio y pasó de largo, no hizo nada. Luego viene el levita, que era un siervo de la iglesia de aquel entonces, y pasa y también lo ve a este hombre, que muy probablemente era un judío, era un paisano de él, pero lo ve y pasa de largo. Y llega el tercero, que ahí es donde la historia da un giro, porque ¿quién es? Un samaritano. Y hablábamos que judío y samaritano se llevaban pésimo. Pero sin embargo fue él el que fue movido a misericordia, el que se compadeció e hizo algo en consecuencia. Pero ese hombre estaba ahí tirado, medio muerto, y si nadie hacía nada por él, y si el samaritano no pasaba, se iba a morir. Y si alguien por ahí venía muchas horas después y lo encontraba ahí medio muerto, tal vez ya no tenía mucho por hacer. Yo no sé, tal vez el sacerdote y el levita pensaron esto, cuando pasaron y lo vieron tan maltrecho, dijeron, bueno, no hay nada que se pueda hacer, sigo mi viaje. Pero la necesidad estaba, y si había un mínimo de esperanza de poder salvar a esa persona, había que hacer algo, y ese era el corazón del levita. Dijo, bueno, lo que está a mi alcance lo voy a hacer, saco a ver qué tengo, bueno, le vendo las heridas, le pongo vino, dice acá, para poder aliviar su dolor, y lo montó en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó él mismo hasta el otro día. Y luego lo dejó al cuidado del mesonero, le dejó la plata para que pueda comprar todo lo necesario. Entonces la necesidad estaba, solo uno actuó ante esa necesidad. Y quiero hablarte de la primera necesidad que todos tenemos, que es la necesidad de Cristo, es la necesidad espiritual, de tener a Jesús en nuestras vidas. Y quiero que pensemos en las personas que no tienen a Jesús, están como ese judío medio muerto. Es decir, si ellos continúan en ese estado, terminan en una muerte eterna. Son las personas que pasamos por al lado, tal vez, muchas veces, y no tienen a Jesús. Y no hacemos algo, tal vez, para ayudarlos. Entonces la necesidad está. En muchos casos sí actuamos, y en otros, por distintos motivos, como el sacerdote y el levita tendrían sus motivos importantes, a veces no nos damos cuenta y pasamos por al lado, y hay personas que estaban como ese judío tendido en el camino. Fue golpeado por ladrones, y nosotros conocemos seguramente personas que han sido golpeadas por la vida, golpeadas por vicios, golpeadas por distintas situaciones, y tal vez el Señor, tal vez no, Dios quiere usarte y usarme para poder acudir ante esta necesidad. Segundo punto, la necesidad es espontánea muchas veces. La necesidad puede ser espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Que nos encontramos con la necesidad cuando no lo esperamos. El samaritano, cuando salió, no sé si saldría de su casa o de donde salió, él no esperaba encontrarse con un judío tirado en el camino. No dijo, bueno, voy a rescatar a un judío hoy. No, él se fue de viaje, iba a algún lugar, no sabemos a dónde, pero se encontró con la necesidad y actuó en consecuencia, ¿sí? Y muchas veces nos va a pasar eso, que nos vamos a encontrar con alguna necesidad cuando no lo esperemos. Es decir, podemos hablarle a Cristo, de Cristo a alguien en cualquier momento. No solo acá en la iglesia, no solo en las campañas, no solo en la horita feliz.
sino también tal vez en tu trabajo, cuando salgas a caminar, en cualquier momento hay necesidad y tenemos que estar dispuestos a actuar. Fíjense lo que pasó en Marcos capítulo 6, versículo 30. Y acá vemos la reacción de Jesús ante la necesidad espontánea, ¿sí? Marcos capítulo 6, versículo 30. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, que lo dice de esta manera. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Pero eran tantos los que iban y venían que ni tiempo tenían para comer. Entonces Jesús les dijo, vengan, vamos a un lugar tranquilo para descansar a solas. Y él y los apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero la gente que los vio partir adivinó hacia dónde iban. Así, la gente de todos los pueblos cercanos se fue a ese lugar y llegó antes que Jesús y sus discípulos. Cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran cantidad de gente que se había reunido y les tuvo compasión, porque parecían ovejas sin pastor. Entonces empezó a enseñarles muchas cosas. Los discípulos habían sido comisionados por el Señor para ir de dos en dos a predicar el Evangelio, a sanar enfermos y a libertar endemoniados. Y habían estado ocupados en estos pares de discípulos, tanto que no habían tenido ni tiempo de comer, había mucha necesidad. Una vez que terminaron, volvieron a Jesús para contarle todo lo que habían hecho. Y Jesús cuando los vio les dice, bien, pero vamos a un lugar apartado, vamos a descansar, les dijo. Porque los vio cansados, los vio que no habían tenido ni tiempo para comer. Y qué lindo cómo el Señor se preocupa por la necesidad de sus siervos. Qué lindo entender que también el descanso es necesario, ¿sí? No es todo trabajo ni todo servicio 24/7. También hay un tiempo que es para descansar, para poder renovar fuerzas y después seguir. Y entonces Jesús los lleva a un lugar aparte y dice, bueno, vamos en la barca, nos vamos a otro lugar. Pero era tanta la necesidad que las personas que los vieron partir, dice que los siguieron por tierra, es como que rodearon, ¿no? Y se llegaron al otro lado donde iba a llegar la barca y llegaron antes que Jesús y los discípulos. O iban muy lentos o las personas realmente fueron corriendo, porque llegaron antes. Y en ese lugar los esperaron con hambre del Señor, ¿sí? Y ahí fue que bajó Jesús y cuando ve la multitud era una necesidad espontánea. Y cuando ve la multitud que dice, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, ¿sí? Tal vez aquel descanso que iban a tener los discípulos y Jesús se vio interrumpido porque había una necesidad. El que bajó ahí fue Jesús y comenzó a enseñarle a las personas, pero es porque tenía compasión de ellos, los veía como ovejas sin pastor. Piensa en una oveja sin pastor. ¿Usted se imagina una oveja salvaje? No, ¿no? Una oveja la imaginamos con su pastor, ¿no? Con alguien que las puede guiar, porque las ovejas son dependientes. Necesitan del pastor que las pueda cuidar, que las pueda guiar. Y es Jesús ese pastor, que todos necesitamos. Él es el buen pastor. Y entonces, cuando Él las ve a estas personas, dice, ovejas sin pastor, no tenían a Dios. Y cualquier persona que no tiene al Señor, está de esa manera, se lastima y camina hacia cualquier lado porque no tiene el pastor que las guía, que es Jesús. Entonces, cuando ve esto, el Señor actúa en consecuencia. Suspendió su descanso y dijo, acá voy, la necesidad está, ¿sí? En otra ocasión, los discípulos yo creo que se quedaron descansando en la barca porque dice que Jesús fue el que bajó y les enseñó. En otra ocasión, no lo vamos a buscar por una cuestión de tiempo, pero si lo quiere leer, está en Juan 4:1, si lo quiere buscar después en su casa. Fue Jesús quien descansó y los discípulos los que tuvieron que trabajar. Ellos iban caminando y Jesús se cansó y se sentó junto a un pozo de agua y les dijo a sus discípulos, vayan ustedes a buscar de comer, yo los voy a esperar acá. Y mientras estaba sentado, esperando, descansando, aparece una samaritana, justo, judíos y samaritanos que no se llevaban bien. Aparece la samaritana a buscar agua del pozo donde estaba Jesús sentado, y cuando está buscando agua, Jesús, que estaba cansado, sediento, le dice, dame de beber, dame agua, le dijo, ¿no? Entonces la samaritana, sorprendida, le dice, no, ¿por qué me hablas a mí si yo soy samaritano y entre samaritano y judío no nos llevamos? La cuestión es que tuvieron una charla tan hermosa en ese lugar que esa mujer terminó creyendo en Cristo y esa mujer fue la que Dios usó para evangelizar a toda esa aldea en Samaria. Fue impresionante. Otra necesidad espontánea que se generó en ese momento mientras Jesús descansaba, ¿sí? Otro punto es que la necesidad está a nuestro alrededor, pero muy cerca. Quiero que veamos lo más cercano que tenemos. Lo que tenés alrededor es tu familia. Y cuando me refiero a familia, me refiero a los que viven bajo tu mismo techo. A veces hay necesidad. En algunos casos puede ser de Cristo.
Y si no le hemos hablado a nuestra familia, tendríamos que hablarle, ¿no? Tendrían que ser los primeros en conocer a Jesús. Lo que está a nuestro alcance es hablarles. Después orar por ellos porque el que convence es el Señor. Pero a veces lo que necesitan también, aunque ya tienen a Jesús, es tiempo. Es que estemos presentes. Es que le dediquemos a algo distinto. Y usted sabe cuál es la necesidad que puede o no llegar a ver en su familia. Entonces, podemos pasar por al lado a veces de la necesidad y puede ser la persona que necesita nuestra esposa, nuestros hijos, el esposo, ¿no? O papá o mamá, los que están necesitando algo que nosotros le podemos dar, ¿sí? Y esto es lo que tiene que ver con acudir ante la necesidad. No solo hablo de la espiritual, también hay otras necesidades que por ahí nosotros también podemos llegar a suplir. Eso hablando de la familia, quiero que piensen a los que están trabajando, piensa en tu trabajo, ¿hay alguien que vos digas, esta persona necesita del Señor? Tómate un segundo para pensar. En el ambiente laboral donde vos estás, digas, esta persona necesita de Cristo. A los que están estudiando en el cole o en la facu, pensá en ese lugar, ¿hay alguien que vos digas, este compañero o esta compañera necesita de Jesús? Y en donde vivís, en tu barrio, ¿algún vecino que vos digas, este re necesita de Jesús, ¿no? Y tal vez algunos de ellos no le hemos hablado. Es muy probable. En mi caso también. Mientras preparaba esta palabra pensaba en algunas personas y digo, ¿y por qué no le hablé? ¿Qué nos detiene, no? Que a veces son ocupaciones, a veces estar enfocado en otra cosa y nos olvidamos. Pero la idea de esto, hermano, el Señor no quiere hacernos sentir mal y decir, bueno, vamos a casa. No, el Señor quiere provocar un cambio. ¿Y qué te parece si en esas personas que vinieron a tu mente, durante esta semana, hacemos algo para poder hablarles de Jesús, para poder acudir ante esa necesidad que están teniendo? Esa es la idea. Esas personas que Dios puso en tu corazón. Creo que algo muy importante es la sensibilidad. Y podemos con el tiempo perder. El samaritano cuando vio a ese hombre tenía una sensibilidad especial. Dice que fue movido a misericordia, tuvo compasión de él y algo tuvo que hacer por ese hombre. No podía seguir caminando mientras ese hombre, capaz que una parte de él lo pensó y dijo, me voy porque mi familia me está esperando y si me quedo voy a llegar un día después y no tengo teléfono para mandarle un WhatsApp y avisarle porque en ese tiempo no habría. Entonces, muchas cosas habrán pasado por su cabeza. ¿Y por qué tengo solo 2 monedas de plata y las voy a invertir en este hombre? Y un montón de cosas tal vez pasaron por su mente para tratar de frenar de que él no ayuda a ese hombre, pero había algo más fuerte en su corazón que era la compasión y no podía seguir dando pasos mientras ese hombre estaba ahí en necesidad y tuvo que hacer algo. Era sensible. No demostraron eso el sacerdote y el levita en aquel entonces, pero sí el samaritano era sensible. Por otro lado tenemos la insensibilidad. Fíjense, según el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué es insensibilidad? Dice que es carecer de receptividad a determinados asuntos o problemas y de disposición para resolverlos, ¿sí? Insensibilidad es aquel que ante una situación, ante un problema, carece de eso, de la determinación para hacer algo, para resolver, para sentir algo, esa compasión, ¿sí? Esa es la insensibilidad. Hace poquito, muy poquito, estábamos en la casa de mi hermana, a ella se le rompió el portón y fuimos con mi papá a ayudarlo. Estábamos del lado de afuera, en la vereda, arreglando el portón y en el barrio donde yo siempre me crié, pasan 2 nenes en bicicleta, de más o menos 10 o 11 años, calculo, insultándose de una manera que ni a un adulto he escuchado insultar así. Y mi papá soltó el portón, mira a los nenes y dice, impresionante cómo están los chicos, así como sorprendido y dolido. Y yo por dentro, no re mal lo mío, yo por dentro pensaba, pero si esto pasa siempre, es normal, los chicos están así, ¿no? Y después de esto me sentí muy mal porque digo, qué insensible la parte mía, cómo normalicé esto que está mal. Mismo día, me voy a la vuelta de la casa de mi hermana a hablar con un vecino y en la otra esquina escucho unos chicos de también 10 años aproximadamente hablando entre ellos a los gritos de cosas aberrantes, que no los voy a decir acá, pero que nombraban cosas horribles. Y digo, tienen 10 años. ¿Cómo su mente puede estar así? Ellos no tendrían que estar haciendo, ellos tienen que estar jugando, ellos están en plena inocencia, pero la sociedad y el ambiente en el que viven los llevan a estar así. Y digo, no puedo
no puedo ser insensible en cuanto a esto, y no podemos ser insensibles. ¿Algo se puede hacer? Por supuesto que sí. La raíz del problema es espiritual, y es la falta de Jesús en el corazón. Él es el que cambia la vida, la mente, el corazón y la familia. Una familia fuerte es la base de una sociedad fuerte, de una sociedad que anda bien. Entonces, uno de los problemas que podemos llegar a tener es la insensibilidad. Imaginemos que traemos a una persona, pudiéramos hacer esto, traer a una persona de hace 20 años atrás, ¿no? Y a esa persona la traemos a nuestra actualidad y la sentamos a mirar el noticiero. Esa persona saldría espantada de todo lo que ve y cómo la sociedad está actualmente. ¿Y nosotros por qué no salimos espantados? Porque poco a poco, tal vez, vamos volviéndonos cada vez, normalizamos más esto y cada vez nuestro corazón se va volviendo un poco más insensible, porque lo vemos común. No es normal porque no es la norma, pero lo vemos común, como algo que bueno, pero esto siempre pasa. Y quisiera que el Señor hoy nos ponga de vuelta sensibilidad por lo que está pasando en la sociedad. Vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Quiero ver 3 casos de personas que fueron sensibles y cómo reaccionaron. Segunda de Reyes 2:11 dice: Luego Eliseo se quedó mirándolo fijamente hasta que Hazael se sintió incómodo. Entonces el hombre de Dios se echó a llorar. ¿Por qué lloró este hombre? Dice que estaba mirando a alguien a quien era un profeta, el Señor le revelaba cosas que iban a pasar en el futuro, y mientras estaba mirando a una persona en particular, dice que lo miró fijo tanto que ese hombre se sonrojó, y mientras lo miraba, luego se pone a llorar. ¿Por qué llora mi Señor?, le preguntó Hazael, versículo 12. Porque yo sé que vas a causarle mucho daño a los israelitas, respondió. Vas a incendiar sus fortalezas, a matar a sus jóvenes a filo de espada, despedazarás a los niños, abrirás el vientre a las mujeres embarazadas. Terrible lo que este hombre iba a hacer. Fue sensible el profeta totalmente. Cuando vio eso, dice que se echó a llorar. No lo normalizó, no dijo, bueno, esto está decretado por Dios o algo. No. Se puso a llorar. Hubo una angustia en su interior. En Lucas 19, vamos a ver versículo 41, vamos a ver otro momento en el que ahora es Jesús el que llora. Dice el versículo 41 de Lucas 19, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. ¿Por qué lloró Jesús en este caso? ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas, no dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Jesús vio la ciudad de Jerusalén y vio la destrucción que iba a venir en el futuro, que efectivamente vino sobre Jerusalén, y lloraba ante ver lo que iban a pasar, lloraba ante ver la situación de esa sociedad. Lloraba, no era indiferente, sensible. Y yo me atrevo a pensar que al día de hoy el corazón del Señor no ha cambiado y que también al ver la sociedad sigue pasando lo mismo. Siempre me llamó la atención cuando leo el Antiguo Testamento que vemos que por ahí el pueblo de Dios, Judá o Israel, estaban bien y viene un rey malo y comienzan a hacer todo mal, ¿no? El pueblo comienza a pecar, a caer en la idolatría. Y digo, pero si hasta hace poco estaban bien, ¿qué les pasó? Y una de las cosas que me pregunto es, ¿por qué los que amaban a Dios realmente no hacían algo en consecuencia? ¿Por qué dejaban que lo normalizaban? Yo creo que ese era el problema. Normalizaban que la sociedad era así. Hasta que Dios a una persona levantaba para cambiar esa sociedad, y ese era el caudillo que Dios usaba para poder transformar, aunque sea por el tiempo que ese caudillo vivía, aquella sociedad. Y tal vez hoy podemos caer en normalizar en las cosas que están mal. Sé que no es el mensaje más alegre el que hoy estoy dando, pero permítame darle lo que Dios ha puesto en mi corazón. Hay una sociedad que está necesitando y que sos vos la persona que Dios quiere usar de una manera impresionante. Para eso primero tenemos que ver la realidad en la que estamos. Nehemías capítulo 1, versículo 2. Si me quiere acompañar, Nehemías capítulo 1, versículo 2. Nehemías estaba lejos de su ciudad natal, estaba sirviendo a un rey lejos de Judá. Entonces, ese lugar, Judá, había sido atacado por enemigos, había sido destruido, y en algún momento personas de Judá vienen a verlo a Nehemías y Nehemías le pregunta, ¿y cómo está?
Judá. ¿Cómo está la ciudad donde yo vivía? Es así, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Así comenzó el llamado de Nehemías, con una angustia en su corazón. Él preguntó cómo estaba Judá y cuando le contaron el estado desastroso que estaban viviendo las personas y la ciudad, dice que se sentó a llorar. Y esto no fue una emoción pasajera, dice que hizo duelo por algunos días y luego empezó a ayunar y a orar, a pedirle al Señor que eso cambie. ¿Y sabes qué? El Señor le dijo, yo a vos te voy a usar para que eso cambie. El Señor lo usó a él. De tal manera que inclusive el rey para el cual él trabajaba le proveyó todo lo necesario para que vaya y haga la obra que quería hacer. Y no vino un llamado, hermanos, no vino un llamado de un ángel, no vino un profeta a decirle, yo te mando a que edifiques. No, 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 no. Era la necesidad. Él vio la necesidad y algo tenía que hacer en consecuencia. Ese fue su llamado. Había necesidad, voy. A ver, si se abren las puertas, preguntó al rey, sí, tomá. Te doy cartas para que nadie te moleste, te doy recursos para que puedas hacerlo. Andá, haz lo que tenés que hacer y después volvé, le dijo el rey. Impresionante. No comenzó el llamado de una manera tan sobrenatural como a veces queremos, sino había necesidad y actuó en consecuencia. Y hoy estamos bajo la misma situación. Hay necesidad y sé que vamos a actuar en consecuencia con la ayuda del Señor. ¿Sí? Lo importante era amar. Recuerden que todo esto que el Señor usó el relato era para saber cómo amar al prójimo, cómo amar al otro. Y quisiera que el Señor ponga en nosotros esto de amar. Hay algo impresionante en esto, porque lo que Jesús dijo, tenés que amar judío a un samaritano inclusive, que era alguien difícil de amar. Tal vez el que está hoy al lado tuyo es una persona muy fácil de amar, es una persona hermosa y que vos querés, pero hay otras personas que pueden ser más difíciles de amar. Y tal vez son aquellas personas que están haciendo las cosas muy, muy mal, pero es porque están ciegas, es porque no tienen a Cristo. Y son esas las personas que Dios nos manda a amar. En el fondo, en los lugares más carentes, a veces se ven cosas terribles. También en los lugares donde hay muchos recursos. Se ven cosas terribles. Y el Señor nos manda a hacer algo en esos lugares. A no ser carentes de amor, sino a esas personas también ayudarlas. Como hablamos, la primera necesidad es espiritual, pero podemos brindar ayuda de muchas maneras. Está la obra en Agostoni 2022. Hermanos, esa iglesia fue plantada en un lugar donde hay muchísima necesidad. Usted recuerda la historia de lo que pasó cuando recién estaba comenzando la iglesia con esa pequeña niña. Hay necesidad de un montón. Entonces, algo que podemos hacer es, bueno, vamos a apoyar la obra en Agustoni 2022. Vamos a apoyar la obra en General Rodríguez, un lugar donde hay muchísima necesidad. La iglesia está impactando, hermoso, pero también sigue habiendo necesidad y sigue habiendo falta de obreros. Entonces vamos a apoyar la obra, apoyemos la obra local, porque también en este lugar hay necesidad cercana y podemos obrar en consecuencia. Esa es una forma de comprometernos, como lo hizo Nehemías, y creo que está en el corazón del Señor. Podemos ser muy útiles en las manos de Dios. Saben que el samaritano no tenía credenciales. No era el sacerdote, tenía credenciales de sacerdote, el levita decía acá levita. El samaritano no decía nada. Pero no se necesita capacitaciones para amar, para ayudar. Es simplemente ir y obrar en consecuencia. Hay una necesidad. Y quiero cerrar con Efesios, capítulo 4, versículo 15. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y la gran verdad es esta, hermano. Dios quiere usar tu vida. No importa hace cuánto que estás en este lugar, pero Dios quiere usar tu vida. Y es hermoso cuando vemos vidas transformadas. Es hermoso cuando vemos una persona que llega de una manera al camino del Señor, pasa por el proceso de Dios y se ve una vida cambiada. Y eso lo hace el Señor. Lo hace el Señor a través de su Santo Espíritu.
pero usa a su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Sos los brazos, las manos, los pies de Jesús. Efesios 4:15 dice, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. La cabeza es quien gobierna, Cristo es quien gobierna, pero nosotros somos el cuerpo. Es decir, lo que Jesús hacía en la tierra con el cuerpo es lo que nosotros tenemos que hacer en la tierra porque somos el cuerpo de Cristo. Somos sus manos, somos sus pies. Somos quien abrazamos. Cristo abraza a través de tu vida. Cristo da a través de tu vida. Cristo camina hacia la necesidad a través de tu vida, amada iglesia. Continúa y dice el 16, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. La iglesia va creciendo en la medida que va entendiendo esta parte. Se ayudan, se edifican unos a otros. Qué lindo poder ayudar al hermano que está al lado, pero qué lindo también ser el cuerpo de Cristo fuera de estas cuatro paredes, ¿no? Donde también hay muchísima, muchísima necesidad. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y vamos a orar? Quiero que podamos llevar esto a nuestro corazón y anhelo que Dios pueda provocar un cambio. Somos el cuerpo de Cristo, somos sus manos, somos sus pies, somos su iglesia. Y algo podemos hacer, mucho más de lo que a veces pensamos. Lo que quiero que pidamos al Señor ahora es que vuelva a poner en nosotros, si se ha perdido, sensibilidad, carga por las almas perdidas. Tal vez en algún momento no podíamos parar de hablar del Señor a alguien que se nos cruzaba, le hablábamos y era un fuego que no se podía apagar, pero a veces eso puede ir menguando. Esa llama, no, hoy es tal vez una llamita muy chiquita, pero el Señor con su Espíritu Santo puede hacer sopla y de vuelta vuelve a encender esa llama, porque está en su corazón, porque es lo que Él anhela. ¿Qué les parece si oramos por esto? Padre amado, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, como personas redimidas por tu gracia. Estamos aquí, Dios bendito, dándote gracias porque alcanzaste nuestro corazón, nuestras vidas. Tal vez estábamos como ese judío al costado del camino. Y fuiste tú, Señor, quien nos alcanzó. Fuiste tú quien envió a alguien en aquel momento para que podamos conocerte, Señor. Gracias, Padre. Hoy, de lo que hemos recibido, queremos dar. Queremos también, Señor, así como has enviado a alguien para que te conozcamos, ser nosotros en este tiempo los enviados para que otros puedan conocerte. Dios bendito, queremos en el nombre de Jesús pedir perdón si no hemos visto la necesidad, si hemos pasado de largo en muchas circunstancias. Señor, te pedimos perdón y te rogamos que en este tiempo nos ayudes, abras nuestros ojos para ver la necesidad del que está al lado, la necesidad del prójimo, la necesidad dentro del hogar, la necesidad espontánea, la necesidad en el trabajo, Señor, en las instituciones educativas, entre los vecinos, pero también en cada lugar donde vayamos, Señor, que podamos ver la necesidad. Ruego, Padre, que tu Espíritu Santo en este tiempo encienda en nosotros, Señor, esa compasión que nos lleva a no poder quedarnos quietos ante la necesidad, Señor. Ayúdanos a ser parte del cambio que quieres hacer en la sociedad, a ser personas que extienden el reino de Cristo en cada lugar en el que están. Dios bendito, aquí estamos. Señor, queremos ser tus manos, tus pies, Señor, tu cuerpo obrando, Señor, en esta sociedad. Dios bendito, queremos ver tu reino establecerse. Queremos ver, Señor, familias transformadas por tu poder, Dios bendito. Ayúdanos, Señor, a poder obrar en consecuencia. Úsanos, Padre. Aquí estamos, Señor. Levantamos nuestras manos a ti y decimos, heme aquí, Señor. Aquí estamos. Úsanos, Dios amado. Lo que tenemos lo ponemos en tus manos, a disposición del Padre, para que obres como tú quieras obrar. Gracias te damos, Señor, porque nos has hecho herramientas útiles para ti. Enciende en nosotros, Señor, esa sensibilidad, esa carga por las almas perdidas.
Bendigo, Señor, cada uno de mis hermanos. Y Señor, sé que tú vas a obrar poderosamente sobre cada corazón. Señor, no como una emoción, sino como un cambio profundo que nos lleva, Dios bendito, a obrar en consecuencia. Y gracias, porque en cada momento que damos, también somos llenos de en gran manera, Dios bendito. Espíritu Santo, te necesitamos. Llénanos, capacítanos para hacer tu obra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.